No hay una explicación racional porque es una cuestión de fe, y la fe mueve montañas y voluntades. El Cristo de Limpias llora constantemente hace más de 10 años atrás. Millones de creyentes se encomiendan a Dios al salir de casa, se aferran a algo que no ven, pero que sienten en lo más profundo de su ser, y que en algunos casos se manifiesta desconcertando a la ciencia. Cuando yo estaba rezando, le vi que se le cayó una lágrima hacia su bigotito. Milagros, favores, apariciones marianas, mensajes y advertencias, devoción y profecía, un cóctel de fe a la carta. La oración tiene el gran poder de enlazarnos con Dios de una manera tal que Dios nos escucha y realiza el milagro. Gracias, mi Señor. Sentados y tranquilos. Está bien, lo que sea para los nervios. ¿Qué está pasando? Sobrevivieron 16 de 57 pasajeros. El viernes 13 de octubre de 1972, un bimotor Fokker uruguayo que transportaba al equipo de rugby All Christians se estrelló en la cordillera de los Andes a 4.000 metros sobre el nivel del mar. No tenían agua ni provisiones, a menos 30 grados centígrados de temperatura. Pero se aferraron a una esperanza. Cuando fueron rescatados después de 72 días, se agradeció a Dios por el milagro. Sobre todo por permitir a Roberto Canessa y a Nando Parrado emprender una marcha a pie impulsados por la fe y el coraje en una gesta que pasó a la historia como el llamado Milagro de los Andes. Dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, hace 10 días que estamos caminando, tengo un amigo herido arriba, en el avión quedaron 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba? No, es la llave de la historia de los Andes. Es decir, la gente dice, ustedes se salvaron porque se comieron los muertos. Nos salvamos porque salimos caminando, porque teníamos ganas de vivir, porque nos ayudamos entre todos, porque nos queríamos entre todos. Esa es la razón. Entonces hay dos historias, una de afuera, vista, que es la de comerse a los muertos, y otra la que vivimos adentro, hombro con hombro. Un milagro es un hecho extraordinario. Por lo general, se atribuye a cierta intervención divina y, por lo tanto, no puede explicarse o justificarse desde la razón o de la ciencia. Lo que es incuestionable es que estos hechos suceden y marcan un punto de inflexión en la vida de quienes lo viven o lo protagonizan. Jimena Suárez, azafata del vuelo 2933 de la línea aérea boliviana Lamia, sobrevivió al siniestro del 28 de noviembre de 2016. Su vida ha dado un giro copernicano desde ese entonces. O sea, es como que estoy volviendo a nacer otra vez. Un nuevo pensamiento, no sé, tengo en mente cosas que quiero hacer, digamos, nuevas. Me siento más fuerte también, más segura. Ya no, sin miedo a nada y claro, porque estoy con Dios, digamos.
Dios me protege. Ciertamente sobrevivir a un accidente aéreo es un milagro. Es un hecho extraordinario que puede o no tener una lectura religiosa. Pero repasemos un par de hechos extraordinarios, milagrosos. En agosto de 1987, Cecilia Chichen, entonces de 4 años, fue la única sobreviviente de un accidente aéreo en Detroit, Estados Unidos. Los equipos de rescate la encontraron cerca de los cadáveres de su padre, su madre y su hermano. Hoy es psicóloga. I think about the accident every day. When I look in the mirror, I have visual scars, my arms and my legs, and I have a scar on my forehead. I was maybe in middle school, high school maybe, and I remember feeling angry and survivor's guilt. El 12 de mayo de 2010, Ruben Van Asu, de 9 años, despertó en un hospital de Trípoli, en Libia. Fue el único sobreviviente de un siniestro aéreo en que murieron 103 personas. Pero también hay gente, digamos, con mucha suerte, o si ustedes lo prefieren, con un ángel de la guarda. ¿Milagro? Podría ser si nos atenemos a la definición de hecho extraordinario. El neurocientífico estadounidense Jeff Hawkins, en su libro sobre la inteligencia, explica que el cerebro funciona en base a la identificación de patrones por la memoria. Esto quiere decir que el cerebro se condiciona a diario por aquello que le resulta familiar. There are fundamental information properties that come out of having a representation in the brain where you have a few things active and most things inactive, and they change over time. Por ejemplo, si una persona es religiosa, es decir, tiene fe, verá figuras divinas en una nube, en el pliegue de una sábana o en un charco de agua. Casi la mayoría de la gente está captando, digamos, la imagen de Jesucristo, digamos, ¿no? Y todo el mundo dice que es un milagro, digamos. ¿Usted ve algo? Yo llego a distinguir, digamos, la imagen. ¿Dónde está el cabello, la boca? El cabello está ahí, ¿no? Ahí. Y la boca está por aquí. Y su nariz. Aquí. Algunos pobladores de Porongo afirman ver el rostro de Cristo en un retablo de madera de la iglesia Juan Bautista. Este fenómeno se llama paraidolia y explica en cierto modo los milagros. Pero no es una explicación definitiva, sobre todo si la fe está de por medio. La Iglesia investiga por qué se aparece la Virgen María. También se cuestiona por qué sangra una imagen de Cristo, o bien derrama una lágrima. La fe no se cuestiona, simplemente es algo que se tiene o no. Pero la ciencia necesita certezas, hechos probados. Un milagro es un hecho extraordinario generalmente atribuido a una intervención divina. Personas que sobrevivieron a un accidente utilizan la palabra para explicar qué les sucedió. Incluso a partir de este hecho, se afianzaron en la fe. Claro, porque estoy con Dios, digamos. Dios me protege. La Iglesia Católica reconoce 10 apariciones marianas. María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos. El Papa Francisco dijo que la Virgen no es la jefa de correos que envía mensajes todos los días, alertando a los fieles ante supuestas visiones. Destacan, por lo tanto, las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, Nuestra Señora de los Pobres, en Bagneux, Francia, Nuestra Señora del Corazón de Oro, en Bourgogne, Bélgica, la Virgen de Fátima, en Portugal, Nuestra Señora de Wrocław, en Polonia, la Virgen de Pognon, en Francia, la Virgen de Lourdes,
Francia, la Virgen de la Salette, en Francia, la Virgen del Milagro de San Andrea del Efrate, Italia, y la Medalla Milagrosa de Francia. Entonces estas apariciones de María, ¿no?, que cruzan todo lugar, es expresión de la ternura de Dios, ¿no? Dios nos ama tremendamente y toma distintos medios, y uno de los medios más grandes, sin lugar a dudas, es María, ¿no?, cuya palabra resuena y que va convocando a la gente. La finalidad de la aparición no es tanto el milagro, sino una oportunidad en que los seres humanos deben recuperar su dignidad y los cristianos, aparte de su dignidad, la misión por la que están aquí, ¿no? Desde otra perspectiva, desde la perspectiva más individual, de percepción, de sentimiento, de vivencia, las personas nos movemos muy fuertemente a través de nuestras creencias. Nos movemos en un entorno, nos movemos con las competencias, las habilidades que tenemos, pero es fundamental las creencias y los valores que tenemos para actuar. Entonces, aquello que creemos que es extraordinario, tendemos a considerarlo como un milagro. Aquello que creemos que era algo que no podía pasar y ha sucedido más allá de la casualidad, tendemos a interpretarlo como milagro. Las apariciones en el mundo cristiano, especialmente el mundo cristiano católico, se da en dos realidades concretas, ¿no? Jesús resucitado y María. Y hasta ahora no se ha oído. Yo pienso que si alguien dijera que un santo se le ha aparecido, ya uno comenzaría a ponerle una duda en mayúscula y con mayúsculas, porque los que se aparecen son aquellos que ya están triunfando sobre la muerte, en este caso el resucitado, y por la acción de Dios, pues María, cuya fiesta los católicos celebramos el 15 de agosto. Aquí yo creo que dentro de la psicología es importante lo que sucede son las percepciones. Nos movemos a través de las percepciones que tenemos, pero nuestras percepciones no son objetivas, es decir, no estamos reflejando en nuestra cabeza lo que sucede en realidad, sino que están muy mediadas, intervenidas por varias circunstancias, por mi historia, quién soy, qué creencias tengo, qué sé. Segundo, por la habilidad de mis sentidos, no veo todo, no escucho todo, simplifico lo que percibo, lo adecuo a lo que yo creo. En principio, quienes fueron testigos de las apariciones tenían como denominador común ser pobres o bien analfabetos, pero puros de espíritu, dignos de recibir y albergar el mensaje mariano. El caso de Mirjana, una mujer a quien podría habérsele aparecido la Virgen en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, es emblemático. Silencio. Desde el 25 de julio de 1981, más de 30 millones de personas provenientes de todas latitudes han peregrinado a Medjugorje. Medjugorje es un pequeño pueblo que pertenece a Bosnia y Herzegovina. Hasta hace no mucho tiempo, un pueblo totalmente desconocido, en una nación también pequeña, a escala mundial. Sin embargo, el nombre de Medjugorje se oye cada vez más. 6 muchachos afirman ver a la Virgen desde el 24 de junio de 1981. Hoy ya son adultos. Según su testimonio, la Virgen se les sigue apareciendo todos los días, a la misma hora, y frecuentemente ella les da mensajes destinados al mundo entero. Unos están a favor, creen que la Virgen se aparece allí, y otros están en contra, y dicen que todo es un engaño.
Los niños, hoy adultos, que aseguran haber visto a la Virgen María, tienen un mensaje para el mundo: oración, sanación, conversión, penitencia y paz. Vishka Ivankovic afirma que recibe un mensaje divino cada día desde que tenía 16 años. Jednom smo pitali Gospe, ma draga Gospe, zašto si tako lijepa? When they asked her once, like, why you are so beautiful? A Gospa je odgovorila, lijepa sam zato što ljubim. And then Our Lady says, I am beautiful because I love. Ma počnite ljubiti vi da bi bili lijepi. So you have to start loving each others in order to become beautiful. Ali ta ljepota ne dolazi s vanjske strane, ona dolazi iz dubine našeg srca i duše. And she says that beauty is not outside beauty, that beauty comes from our soul, the beauty which comes from inside. A diario los peregrinos se acercan a Vishka. Esperan una palabra, un gesto, algo que aliente su esperanza en tiempos complicados, turbulentos. Yo el milagro defino desde el punto de vista bíblico, que es el fundamento de la fe. Entonces, desde la fe, este elemento que se dice que está más allá de las ciencias, es simplemente una manera de reconocer la actuación de Dios gratuita en esa circunstancia, pero no rompiendo las leyes de la naturaleza, sino devolviéndola a su finalidad. Mi cerebro desarrolla, el cerebro de los seres humanos, una habilidad de desarrollar creencias. Una cosa que el cerebro sabe hacer con mucha facilidad es desarrollar creencias. La gran mayor parte de las personas, es decir, no sé si un 100%, pero muy cerca al 100%, hemos tenido formación religiosa. Aquello que hemos aprendido en un momento se queda estancado. Y para obtener un nuevo aprendizaje, tenemos que romper el aprendizaje anterior. Pero esto nos es difícil, esto nos es incómodo. Me es incómodo descartar conocimientos. Esperanza es la palabra. Aferrarse a ella es, sin duda, una fuerza motriz para millones de creyentes. No es extraño que cuando una imagen de Cristo exuda sangre, esto llame la atención. A las 5:20 de esta tarde empezó a llorar. La imagen sangrante del Cristo de Limpias en Cochabamba es sinónimo de devoción. Se han escrito decenas de publicaciones sobre este hecho de complicada explicación científica. En el apartado de la fe, el panorama es mucho más claro. Cristo sangra por nuestros pecados. Punto. La Iglesia investiga por qué se aparece la Virgen María. También se cuestiona por qué sangra una imagen de Cristo. O bien derrama una lágrima. La fe no se cuestiona, simplemente es algo que se tiene o no. Pero la ciencia necesita certezas, hechos probados. Uno de los temas más fascinantes e inquietantes al mismo tiempo es la exudación de sangre de una imagen de yeso del Cristo de Limpias, allá en Cochabamba. Junto al equipo de ATV Cochabamba tuvimos la oportunidad de interiorizarnos acerca de uno de los hechos más sorprendentes en los últimos 10 años. Estamos viendo a este Cristo, que es una imagen que se fabrica en Perú, y este Cristo es el que compró la señora Silvia Arévalo y la puso pues en un oratorio que improvisó pues en una habitación de la casa, poniendo también flores, en fin, para poder retirarse allá a orar, tenía esa intención. Y al día siguiente pues se dieron cuenta de que la imagen como que tenía en la cara, tenía pues como si hubiera llorado, como si hubieran lágrimas. Y entonces, claro, ya les pareció aquello una cosa muy insólita, es decir, que no es frecuente que pase eso, y comenzaron a llamar a personas, la prensa también se movilizó, vinieron pues periodistas. El busto exudó la primera lágrima el 9 de marzo de 1995. Según los testigos, era un líquido aceitoso, cristalino y brilloso. Desde entonces el suceso se repitió. Luego vendrían las gotas de sangre que permanentemente llenan el rostro de este Cristo, que es venerado y visitado por muchas personas en la populosa zona de San Pedro, al este de la capital cochabambina. Especialistas señalan que la sangre es humana. El año 92 yo estaba en mi consultorio cuando me buscaron y me dijeron que había una imagen de un Cristo que tenía efusiones de lágrimas cristalinas y de sangre. Quisiera que se concentren en la parte de la frente, donde en el círculo pueden observar que se han formado unas costras.
he tomado una muestra de esa costra. Aquí ven el instante en el cual yo tomo, ese jovencito soy yo por si acaso, y llevo esa muestra a los laboratorios para que se haga un análisis en la Universidad de Sydney, Australia. Y este doctor amplía a través de su microscopio electrónico, amplía la imagen más de 10.000 veces y el resultado les va a sorprender porque él indica que 2/3 corresponden a lo que es sangre humana, pero el otro tercio es la punta de una espina y particularmente crece a la base de las palmeras de dátiles. Esto no existe en Cochabamba, Bolivia. Ricardo Castañón siempre explica que él fue un ateo que se hizo creyente al comprobar la existencia de Dios por medio del método científico. Su reto es comprobar si la sangre que exuda la imagen de yeso coincide con la evidencia contrastada de la sábana santa expuesta en Turín. ¿Pertenece entonces al mismo individuo? Ese hombre, por cierto, ¿es Jesucristo? Han pasado más de 20 años desde la primera exudación. El hecho ha dado la vuelta al mundo. El interés se mantiene al calor de una fe inquebrantable y de sucesos que los creyentes califican de milagrosos. El Cristo volvió a llorar a las 5:20 de esta tarde, empezó a llorar y después a sangrar, pero la Virgen a las 5 de la tarde comenzó a llorar también. La gota de sangre que tenía era fresquita, como si recién hubiera sacado una gota de sangre, bien fresca. A 9 años del milagro, los recuerdos afloran. Hay muchos testimonios de bendiciones y favores recibidos. Y cuando llegamos a Chile se absorbió totalmente el tumor a cero. Lloraba, rezaba, lloraba con el dolor del pecho. Entonces pasó, fue al doctor y el doctor le dijo que el tumor se había retraído, no había el tumor. ¿Será porque no nos portamos bien en este mundo? ¿O porque todos los que están haciendo problemas? ¿Qué sintió usted? Ganas de llorar también y lo hice, ¿no? Y pedir perdón y pedir por todo Bolivia, ¿no? La Virgen de la Merced nuevamente lloró. Gran cantidad de gente visita la casa de la familia Rojas para ver a la Virgen que llora. Los vecinos de Alto Obraje se conmueven, algunos tiemblan, otros solo expresan su emoción a través de su llanto, frente a este fenómeno que no dudan en llamar milagro. Le agarré la manito y le goteó otra vez las lágrimas. Y no tengo palabras para decirlo. Es una emoción enorme que siento, ¿no? Ella sabe en mi corazón yo lo que le pido. Tanto problema, tanto odio que hay entre todos nosotros, entonces yo creo que el mensaje es obvio para nuestro país. ¿Cómo empezó a emanar esas lágrimas de una imagen que hasta ahora para muchas personas es increíble? ¿Es obra de Satanás o es obra del bien o es obra del mal? Siguen con esa misma duda. Pasaron 11 años y la Iglesia solamente reconoce el misterio como un hecho sobrenatural. Esa experiencia más bien local, regional del Cristo de las Lágrimas es esta vivencia, experiencia que nosotros tendríamos como seres religiosos, de que esta manifestación de lo divino nos está diciendo algo, y este mensaje que nos quiere transmitir es a través de elementos tan naturales como llorar, lágrimas, de sangre. Entonces toda esta manifestación de lo sagrado tiene esta expresión visible, casi objetiva. Y en torno a ello vamos elaborando ciertas creencias, y creencias que se van transmitiendo de generación en generación. Realizarán un reportaje especial del Cristo de Limpias que llora. Productores del Canal 7 de Australia llegaron completamente equipados a Cochabamba para producir el audiovisual. Se enteraron del Cristo que llora gracias al doctor Castañón, que él los pudo contactar, y inicialmente la intención fue de que vinieron a comprobar si es que realmente era un hecho verídico o era un fraude.
El reportaje especial del Cristo de Limpias formará parte de un documental de hechos denominados milagrosos de América Latina. Van a aplicar ya más lo que es la ciencia y van a tomar nuevas muestras para empezar una nueva investigación desde el principio. Producirán un documental del Cristo de Limpias, pero también harán una investigación científica sobre las lágrimas que emanan de la imagen, hecho que conmovió a cientos de fieles católicos hace aproximadamente 20 años. Los testimonios de intercesión divina en la resolución de problemas humanos se acumulan en los archivos de la Iglesia. Misterio o cuestión de fe, lo cierto es que esta imagen no deja a nadie indiferente allá donde simplemente empieza lo inexplicable. Bastó una lágrima para que cientos de fieles comenzaran una devoción que pervive en el alma y se expresa más que nunca en esta Semana Santa. El Cristo de las Caídas es la imagen de la esperanza en un presente mejor y un futuro prometedor. La imagen sangrante del Cristo de Limpias en Cochabamba es sinónimo de devoción. Se han escrito decenas de publicaciones sobre este hecho de complicada explicación científica. En el apartado de la fe, el panorama es mucho más claro. Cristo sangra por nuestros pecados. Punto. Es Lunes Santo. Los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro descienden la imagen del Cristo yaciente que data de 1540. El viernes será llevado en andas durante la procesión. Bueno, yo tuve un accidente, me partí el tabique y la frente, perdí toda la sangre, como dijo el médico, yo volví a vivir. Yo volví a vivir porque creo que Dios me puso en este nuevo mundo porque tenía un propósito que cumplir, cuando era mi momento. Es como dicen, yo llegué, vi el túnel, vi la luz, vi cómo mi cuerpo se desprendía, sentí que mi cuerpo se desprendía y volví. Pues como le digo, casi estaba un año en recuperación. Y todo eso hace de que, por ejemplo, ya uno enmiende los errores pasados, sea mejor persona, se comprometa más con la fe católica. Cientos de fieles participan en la procesión. Las imágenes de la Iglesia de la Merced recorren las calles del centro de la ciudad, pero durante el año son veneradas y cuidadas en estos altares. La imagen del Cristo de las Caídas tiene un significado especial. Betty, usted fue testigo hace 6 años. Que le vi hace como 8 años, yo creo, que le cayó cuando yo estaba rezando, le vi que se le cayó una lágrima hacia su bigotito. Entonces yo le pedí perdón llorando, avisé a la gente y la gente vino a convencerse que verdaderamente estaba con una lágrima acá en el bigotito. Lloraban también ellos, pedían perdón también al pueblo, ¿no? Y a eso sacaron en una hoja del periódico, así con esa lágrima. Ante decenas de fieles, la imagen del Señor de las Caídas lloró. Poco a poco sus ojos mostraban un extraño brillo y luego caían las lágrimas quedando su rostro humedecido. Este es el tercer año en que la gente que ha logrado ver que caían lágrimas por el rostro de Jesús dicen que se trata de un milagro que debe llamarnos a pedir por la unidad y paz en Bolivia. Veo unas cositas brillosas y le dije que está llorando y lo fui a llamar al periodista. Y ustedes se pueden convencer ahí que incluso sus labios están mojados. Que Dios está muy enojado con todas las cosas que han pasado, tanto odio, tanto resentimiento, en tanta guerra. Perdónalos a todos los que estamos aquí. En el recorrido de la procesión, la fe de los feligreses se acentúa al estar cerca del Señor de las Caídas. Betty, en su vida, a partir del momento en que Jesús, que la imagen lagrimea, sí. ¿Usted ha sentido algo diferente en su vida? ¿Le cambió su vida de algún modo, Betty? Claro, me acerqué más a Dios cuando vi a nuestro Señor y yo tenía mucha pena que verle llorar, ¿no? Pero yo pienso que era por todo lo que sucede en el mundo o en Bolivia. Como todo católico venimos a pedir a la iglesia en algún momento algún favor, alguna
cuestión porque estamos afligidos, qué sé yo. Entonces hemos sido favorecidos con esa intención, ¿no? Y el Señor nos ha concedido lo que habíamos pedido en ese momento. Fue cuando hicimos el programa de Retrobail de matrimonios, renovamos nuestros votos de matrimonio y cuando nos invitan a hacer o pertenecer a la Renovación Carismática Católica, también me invitan a mí a participar de esta procesión del Santo Sepulcro y en concordancia solamente con el Señor de las Caídas. En ese momento sentí una paz interior muy grande, una reconciliación con el Señor. La cruz que lleva el Señor de las Caídas es la cruz del pueblo. Entonces ellos identifican en ese llanto, en esa lágrima, su propia lágrima. Entonces vemos un gesto muy bonito por parte de nuestro Señor, que acompaña a su pueblo aún en los momentos más difíciles y que el pueblo lo reconoce y le presta una especial veneración, ¿no? Llegados a este punto, volvemos a preguntarnos la trascendencia de los milagros. ¿Debemos esperar un hecho extraordinario que trace nuestra hoja de ruta? ¿O bien tratar de hacer de nuestra propia vida una experiencia extraordinaria? Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Tan fuerte es su oración que realmente ven el milagro que quieren ver, ¿no? Ellos piden con tanta fuerza y el milagro se da. Y ahí vienen estos pequeños gestos, ¿no?, llamados exvotos, ¿no?, por los cuales ellos manifiestan, ¿no?, y agradecen la particular bendición que han pedido en su oración. Nos referimos a los milagros cotidianos. Personas cercanas al padre Sebastián Obermayer cuentan que el benefactor del Alto tenía algo que lo hacía especial, extraordinario. Volvió a orar conmigo en mi cabecita y me sentí mucho mejor. Su obra y legado va mucho más allá de la labor pastoral y de las iglesias construidas. En el padre Obermayer he visto muchas cosas sobrenaturales. Se dice con cierta ligereza que la fe es capaz de mover montañas. Pero quienes tienen fe, quienes atesoran fuertemente la fe, la tienen muy arraigada en su corazón y en su alma, creen que pueden ver cosas que la mayor parte de los mortales no podemos. Incluso se atribuyen ciertos hechos sobrenaturales a personas que sembraron su huella, como por ejemplo el padre Sebastián Obermayer en la ciudad de El Alto. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Durante el sepelio del padre Obermayer se escuchan voces que claman su beatificación. Quizás son palabras mayores, ¿o no? Cuando usted me dice que posa sus dedos en sus ojos y que le calma, sí, puedo deducir e interpretar que ha habido una acción hasta cierto punto milagrosa. Me dio herpes zóster, es una enfermedad y en la cabeza, ¿ya? Entonces el padre, vengo y le digo, padre, casi llorando, padre, le digo, estoy así. Y padre me dice, pero hijita, confía en el Señor, sí, padre, pero yo quiero su bendición. Y él volvió a orar conmigo en mi cabecita y me sentí mucho mejor. Y bueno, mire, yo creo que Dios ha hecho tantos milagros y él también, que ahora ya estoy caminando, porque dice que esta enfermedad no tiene cura, ¿no? El sacerdote está sepultado en una cripta bajo la torre de la iglesia de Villa Adela. El lugar se ha convertido en un sitio de recogimiento espiritual e inspiración. Para las mujeres piadosas que compartían con el párroco alemán, cualquier momento es bueno si se quiere recordar su palabra. Una vez un comunario le dijo, padre, mi esposa está mal, véala, y otro entró a ver y
estaba en trabajo de parto la señora. Pidió la ayuda de Dios, ¿no? Y atendió y la salvó. Hizo el centro de salud y no faltaban medicamentos y eran buenazos, ¿no? A los que podíamos pagar, sí pagábamos, y a los que no, pues se nos daba. Nos ha dejado una herencia muy grande y sentimos aquí su presencia. Él está con nosotros y va a estar con nosotros. Hablar de milagros es probablemente un tanto prematuro. No obstante, ¿qué duda cabe sobre el impacto emocional que genera Sebastián? Cosas de sobrenaturales, respeto. No creo, pero respeto. En el Padre Obermayer he visto muchas cosas sobrenaturales. Y eso es prácticamente no creo que me den de loco, ¿no? No, pero ¿qué quiere decir? Que me parece muy interesante. Imagínese el Padre Obermayer, incluso hacía exorcismo aquí en la parroquia. Venían chicos endemoniados y él lo detectaba. Y cuando venían y miraba, no está, pero él tenía ese don de ver. Y en algunas oportunidades él pedía que entrase a la capilla justo con el joven que estaba poseído. Pero se quedaban horas, 7, 8 horas, dejando su trabajo aparte, tenía grabaciones, lo dejaba por ahí y el joven salía cambiado, ¿no? Estábamos muy mal, nuestra fe estaba quizá vacilando. Ese día él vino a hablar con el padre Sebastián. Habíamos tenido una diferencia con alguna persona que trabaja acá y él estaba molesto y vino a hablar con el padre. Entonces el padre miró la aflicción que él tenía y le dice, no, esa fue la palabra que mi esposo usó, Dios se olvidó de nosotros. Entonces el padre agarró al niño y le dice, tómalo, es para ti, llévalo a tu casa. Y desde entonces, desde que este niño llegó a nuestra casa, no pasó ni un mes y mi esposo consiguió trabajo. Habíamos pasado hambre y necesidad, pero llegó el niño y llegó lleno de bendiciones. El Padre Obermayer. Independientemente del misticismo, el verdadero milagro de Obermayer reside en su legado. Allá donde se extendía un erial sin horizonte, construyó un verdadero imperio religioso de marcado componente social, sin el que hoy sería imposible comprender el crecimiento del Alto en los últimos 20 años. Así, desde lo alto de la torre de la iglesia de Villadela, se otea un panorama optimista, pero al mismo tiempo realista. Si bien nada será lo mismo sin el padre Sebastián, sus hijos e hijas, aquella gente por la que luchó, sabe que no puede traicionar aquellos principios que un día llevaron a aquel sacerdote a fundar una iglesia y otra y otra y otra más. No tenía otro límite más que la fe reflejada en ese silbido tan entrañable que es hoy y para siempre un sinónimo de paz. ¿Sabe cómo me siento? Súper. Muy bien, usted sabe perfectamente que puede seguir los contenidos de este programa en la red social Facebook, #DocumentosATV, y también cuando quiera, cuando guste, en la plataforma de YouTube. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana.